Perfecto. Ella va a De acabar con Texas, microbiología. de Texas Tech. Así es. ¿Vas a Texas, amigo? Estoy aguardando la confirmación de parte de Marcos. Muy bien. Tenía varios asuntos pendientes relacionados al Mid School de este año, porque hubo un gran interés de la Asociación Brasileña de los Productores de Carne Roja, pero necesitaban tener traducción simultánea al inglés o al portugués, y Marcos quedó con este encargo en las manos, pero no me retornó todavía. Ya estamos ya al inicio de julio y bueno, en un mes y medio más creo que estamos por allá. Así espero tener todo esto resuelto antes que Muy se bien, acerque aún amigo. más todavía la fecha. Perfecto. Comenzamos, amigo. Ok, perfecto. Auditorio, auditorio, muy buenas tardes, muy buenos días, México, muy buenas tardes, Brasil. El día de hoy se encuentra con nosotros el doctor Fabio Núñez, gran amigo, gran compañero de trabajo. Y bueno, pues Fabio, mil gracias por aceptar dar una plática a los muchachos de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, del Centro de Ciencias Agropecuarias y muy en particular al Departamento de Ciencias de los Alimentos. Te lo agradezco de veras de todo corazón. Y bueno, el doctor Fabio es consultor en procesamiento, es una eminencia en Brasil y el día de hoy está con nosotros para hablar acerca de la producción de proteínas animales en el mundo, el presente y el futuro. Es una charla muy interesante que creo que todos le vamos a sacar muchísimo provecho. Fabio, esta es tu casa. Gracias, hermano, por estar aquí y pues es todo tuyo el auditorio. Excelente, muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Para mí es un honor y un privilegio poder estar acá. Estoy muy agradecido a ti, Rafael, por acordarse de mi nombre y será un placer compartir un poquito de las informaciones que traigo y tengo acerca de la producción de proteínas animales en el mundo presente y futuro. No sé cómo será conducido el programa. Creo que voy a hacer la presentación mía y al final tenemos unos minutos para preguntas y respuestas si las hay. Así es, estás en lo correcto. Perfecto, perfecto. Muy bien, entonces. Bueno, oficialmente entonces le damos inicio a la presentación de esta tarde, que es la producción de proteínas animales en el mundo presente y futuro. La agenda de la presentación va a abarcar 4 puntos: cambios globales y sus efectos en la vida y en la dieta, demanda por proteína animal en alta en el mundo, contamos con qué diferenciales contamos nosotros en este escenario y cuáles son los retos que tenemos por delante para poder sacarle provecho a estas oportunidades que asomarán como consecuencia de todos estos cambios socioeconómicos por los que pasan los diferentes continentes, países y el mundo de una manera general. Cambios globales y sus efectos en la dieta. ¿De qué cambios verdaderamente estamos hablando nosotros, no? El primer y más importante cambio quizás sea el aumento de la población mundial. El aumento de la población mundial del año 50 del siglo pasado al año 50 de este siglo será sumamente expresivo. Se estima, como siempre hemos visto, como siempre hemos leído en la prensa, hemos escuchado de diferentes fuentes de información, esta población se acercará a los 10.000 millones de personas o 10.000 millardos, no sé cómo se dice, 10 millardos como se dice en México, pero no importa, serán 10.000 millones de personas por el año 2050. Aunque la tasa de crecimiento de la población ha estado bajando, ha estado decreciendo desde el año 50, el volumen de gente que llega cada día, aunque los porcentajes de crecimiento sean inferiores año a año, es bastante grande. ¿Y esto qué significa? ¿Qué oportunidades se abren para los que están en la industria de la carne? Que son bocas que están llegando al mercado, o sea, de una manera sencilla, viéndola bajo la perspectiva del negocio en que estamos todos nosotros y en el que estarán ustedes a nivel futuro. Esto significa bocas que tenemos que alimentar todos los días. O sea, la gente no puede prescindir de comer por el hecho de que esto está absolutamente vinculado a la supervivencia, a la existencia de la propia vida. Cómo este crecimiento que se ve plasmado acá en la pantalla de una manera global, una visión global de lo que va a pasar con la población, pero cómo este crecimiento se dará dentro de los diferentes países, continentes y regiones del mundo. Vemos acá la visión del mismo crecimiento, pero desglosado por los diferentes países, continentes y subcontinentes.
Y vemos que son tres las regiones acá en el círculo rojo que se destacan por su crecimiento más expresivo cuando comparado a los demás países y regiones que están fuera de este círculo rojo. Y si nos detenemos en la parte de abajo de la gráfica, vamos a ver que estas regiones que están circundadas por este círculo rojo son la África subsahariana, que sería la África negra, ¿no? Sería el Asia, un segundito acá, sería Asia central y el sudeste de Asia, y también el este y sudeste de Asia. O sea, definitivamente estas serán las tres principales regiones donde estaremos observando en las próximas décadas, o sea, en las próximas 2 décadas, porque ya estamos cerca al año 2030, ¿no? Muy cerca al año 2050. Estamos entonces muy cerca de observar este crecimiento bastante expresivo en la población en estas tres regiones. Fíjense en esta información porque esto más adelante estará vinculado a una serie de otros cambios, ahora de naturaleza no social solamente, sino que de naturaleza económica, que serán un vector importante a impulsar el consumo de una manera general en el mundo en las próximas décadas y el consumo de carne específicamente en las próximas décadas en esta región. Traduciendo todo esto que hemos visto en estas gráficas frías, ¿no? En estas gráficas de barra, en estas gráficas de línea, traduciendo todo esto para una perspectiva más como diría, natural, por decirle, o más fácil de entender mejor, ¿no? Está acá en esta gráfica, de dónde vendrán los próximos 1000 bebés en los próximos años. Y acá vemos con más claridad que definitivamente la explosión en la población se observará en todo lo que es la parte asiática de la Tierra. Estamos hablando de China, de India, de Pakistán, y posteriormente con menor intensidad, pero de igual manera importante, ¿no? El crecimiento poblacional que va a haber en África. Entonces, verdaderamente es donde tenemos que fijarnos, ¿no? Dentro de la presentación para todos los cambios que estaremos discutiendo más adelante. Acá en Latinoamérica, en Sudamérica, Centroamérica, México, Norteamérica, ¿no? Vamos a ver un crecimiento bastante inferior al promedio de lo que estaremos observando en las otras regiones, sobre todo en lo que a la región asiática de la Tierra se refiere. Otro cambio sumamente importante, aparte del crecimiento poblacional, será la forma como estará distribuida esta población en las próximas décadas, distribuida entre campo y ciudad. Si nos fijamos en esta gráfica que está acá, tenemos en cuenta que en el año 1950, 71% de la población mundial vivía en la zona rural. O sea, la gente estaba en el campo, donde desarrollaba sus labores, donde desarrollaba su vida social, y tan solo un 30%, aproximadamente más o menos 751 millones de personas vivían en la zona urbana. Por el año 2018, la situación ha cambiado de una manera dramática. El 71% de la población del año 50 viviendo en el campo se redujo a tan solo 45%. Y hubo un incremento significativo, casi que ha doblado el porcentaje de la población viviendo en las ciudades, que ha pasado de 29% en el año 1950 a 55% de la población global. Ya estamos hablando en este caso ya no más de millones, sino que de millardos de personas, 1000 de millones, 4,2 millardos o 1000 millones de personas viviendo en la ciudad. Y se estima, al par y paso con el crecimiento poblacional, que el porcentaje de gente viviendo en el campo se reducirá aún más todavía, a un estimado 32% de la población mundial por el año 2050, teniendo la contrapartida de los otros 68% de esta población viviendo en la zona urbana. Estamos hablando de que se estima en 6,8 millardos o 1000 millones de personas el número de habitantes en las ciudades en el mundo en las próximas décadas. ¿Y cómo estará esto distribuido? ¿Cómo este éxodo, ¿no? ¿Cómo este éxodo rural estará distribuido? Vemos acá que estará distribuido de manera bastante diferente en función a las diferentes regiones y continentes. Vamos a ver acá que en África va a haber una migración urbana
bastante intensa cuando comparada a otras regiones del mundo. Asia también tiene un decréscimo en su población urbana de una manera muy marcada cuando comparado a las otras regiones. Y si vemos acá en Oceania, para mi sorpresa todavía también va a haber una migración social importante del campo hacia la ciudad. En las otras regiones, ¿no? Europa, Latinoamérica y Caribe y Norteamérica, también habrá una reducción en la población rural, perdón, y un consecuente aumento de la población urbana, pero en mucho menor intensidad. ¿Y qué todo esto significa? O sea, qué tiene que ver o qué tan importante y qué significado tiene esta migración social tan marcada que deberá suceder en los próximos años, hasta el año 2050, que es el año que se suele usar como referencia, ¿no? Para todo esta gran transformación por la cual pasará el planeta en función de habernos llegado allá a los 10.000 millones de personas, ¿no? Viviendo sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué tan significativo es esto? ¿Qué tan importante es este cambio social? O sea, esta disminución de la población en el campo, esa población rural, y el aumento de la población de la ciudad. La primera de ellas definitivamente es que vamos a tener menos gente produciendo alimentos. O sea, si la gente sale del campo a vivir en la ciudad, quedaremos con mucho menos gente. La fuerza laboral responsable de producir el alimento que consumimos en el mundo todos los días se reduce, lo que significa que necesitaremos más tecnología, necesitaremos de nuevos procesos, nuevos métodos y nuevas herramientas para, con menos gente, seguir siendo no solamente igualmente productivo a lo que somos hoy día para alimentar a esta población, sino que aún más productivo todavía, porque esta población seguirá creciendo hasta los 10.000 millones de personas por el año 2050. Y el otro impacto sumamente importante que esta migración social tiene para la vida en la tierra, de cierta manera, es que es el campo lo que determina, o sea, es la ciudad lo que determina verdaderamente lo que irá a producir el campo. En función de todo esto que estamos viendo acá, en función de toda esta migración, las regiones más urbanizadas en el planeta serán Norteamérica, con 82% de su población viviendo en la zona urbana, Latinoamérica y Caribe, 81%, la Unión Europea con 74%, Oceania con 68%, Asia con 50%, con 43%. No. Asia alberga hoy día 54% de la población urbana en el mundo. O sea, es una población eminentemente urbana. Pero es de ahí que vendrá gran parte del aumento del consumo de alimentos en el mundo en función al crecimiento poblacional de esta región, como vimos anteriormente en la primera diapositiva. Por curiosidad numérica, India, China y Nigeria serán responsables del 35% del crecimiento proyectado para la población urbana entre los años 2018 y 50, agregando respectivamente a su población existente en este entonces 416, 255 y 189 millones de personas por el año 2050 respectivamente. Toda esta gran transformación en la distribución geográfica de la población, como comentamos anteriormente, va a tener un impacto significativo en la producción de alimentos, porque son las ciudades las que siempre han determinado lo que va a producir el campo. Entonces, a medida que aumentamos la población urbana y reducimos la población rural, tendremos por un lado menos gente para producir más alimentos de lo que necesitamos hoy día en función del crecimiento poblacional, y por el otro lado estaremos cambiando completamente el perfil de lo que estaremos produciendo frente al aumento del contingente humano viviendo en las ciudades. Otra transformación importante, otro vector de transformación importante que no podemos negligenciar es el crecimiento económico por el cual pasaremos en las próximas décadas. En esta gráfica vemos que la línea negra en la parte de abajo es el crecimiento estimado para los países en desarrollo, perdón, para los países desarrollados. La línea intermedia, ¿no? de círculos y línea azul es el crecimiento promedio mundial en los próximos años, y la línea más de arriba, la línea roja, es el crecimiento económico
por el cual deberá pasar los países en desarrollo. ¿Qué significa? ¿De qué forma se traduce este crecimiento económico de los países en desarrollo? Por medio del aumento del PIB per cápita. ¿Cómo esto refleja? ¿Qué tiene esto que ver con la producción de alimentos, el consumo de alimentos y sobre todo la producción de proteínas animales? Es lo que estaremos viendo en la siguiente diapositiva. Si le damos una mirada a este crecimiento que vimos anteriormente, que va a ser sumamente marcado por una diferencia importante en la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto de los países en desarrollo, cuando comparado a los países desarrollados. Y si lo desglosamos, vamos a ver que definitivamente el gran crecimiento del PIB, el gran crecimiento del poder económico, el gran crecimiento del poder adquisitivo de la población se dará verdaderamente en Asia, que son los países y regiones, perdón, que están representados acá en la mitad derecha, de la gráfica. Vemos una línea central que está representada por todos los países desarrollados, ¿no? Como el divisor entre el mundo de menor crecimiento, que sería Latinoamérica y Caribe, Medio Oriente y Norte de África, y el mundo que experimentará en las próximas décadas un expresivo crecimiento económico con un aumento de renta, del PIB per cápita y del poder adquisitivo. Y estos países o estas regiones son marcadamente la África subsahariana, o sea, la parte negra de África, y el este, sudeste y la parte central de Asia. Todo este aumento en el PIB, todo este aumento en la renta, en el poder económico de las diferentes regiones del mundo ha contribuido de a poco, pero de una manera estable y continua, a un decréscimo de la población que vive en la línea de pobreza. Vemos acá que la región que aparentemente ha tenido menos éxito, ¿no?, en reducir su población que vive en la línea de pobreza ha sido la parte de la África subsahariana, que es la barra amarilla que se ve en la gráfica. Todas las otras regiones que tenían una participación, un contingente humano sumamente significativo viviendo en lo que sería la línea de pobreza, ha logrado por diferentes medios y maneras, por diferentes políticas, ¿no?, reducir dramáticamente este contingente de gente a casi que extinguirlo, ¿no?, proyectándose lo que va a pasar por el año 2030. Desafortunadamente, África aparentemente no ha sido tan exitosa en el uso y en la implementación de políticas y de medidas para bajar el contingente de gente viviendo en la cercanía de la línea de pobreza. Pero, de cualquier manera, esta reducción que hubo en las demás regiones del mundo también se convierten en un importante vector de crecimiento económico que va a reflejar directamente en lo que al consumo de carne, de alimentos de una manera general y de proteínas animales se refiere, como estaremos viendo más adelante. Dentro de esta nueva configuración, en función a los cambios en el PIB de los países en desarrollo, va a emergir de este proceso de transformación económica, va a emergir de este proceso de fortalecimiento económico una clase media muy pudiente, muy fuerte, ¿no?, económicamente. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué es esta clase media? ¿Cómo se traduce? ¿Cómo se mide lo que es esta clase media? La clase media se mide como, técnicamente hablando, como países de ingreso medio, o PIMS, ¿no?, que es un grupo de tamaño, o sea, número de gente, población, países, regiones, ¿no?, población y rentas variables. Estos países de ingreso medio se pueden dividir en dos rangos de ingresos. Son los de bajo ingreso medio, que estamos hablando de 1.036 a $4.045 per cápita, y de alto ingreso medio, que estamos hablando de 4.046 a $12.535 per cápita. Este contingente, con esta renta que estamos viendo acá, dividida en dos rangos muy claros y muy distintos, reúne 75% de la población global. 62% de la población de los países más pobres.
representan 33% del PIB global y son, no sorprendentemente, un fuerte, un pudiente motor de crecimiento económico, según la publicación que está aquí abajo del Banco Mundial. Y donde hemos visto en las últimas décadas es el crecimiento más expresivo de esta clase media o de esta población de ingresos medios, ¿no? Hemos visto verdaderamente en Asia. En el año 2000, la clase media, este gran motor del crecimiento económico en el mundo, era representado por 430 millones de personas, lo que correspondía a 7,6% de la población global. Por el año 2030, o sea, en 7 años más, se estima que esta clase media se conformará de 1,2 mil millones de personas en el mundo, representando 16% de la población mundial, más que el doble del año 2000, de los cuales 93% estarán en los países en desarrollo. Y verdaderamente lo que hemos observado, o lo que se ha observado a lo largo de los años, es que el crecimiento explosivo que hubo en los gastos, en el poderío, ¿no? En la capacidad económica de la clase media, ha sido verdaderamente en Asia, como se ve acá plasmado en esta gráfica. El crecimiento de la clase media en Asia ha crecido 571% en este periodo, entre el año 2000 y el año 2030. Mientras que Europa, ¿no? Creció de 8 a 11, estamos hablando de un 30% aproximadamente. Norteamérica prácticamente hubo un crecimiento marginal, ¿no? Nuestra Latinoamérica y Centroamérica va a tener un crecimiento expresivo de aproximadamente 100%, que confrontado con el de Asia no es poco, ¿no? Aunque el de Asia sea significativamente más amplio, ¿no? Estamos hablando que en un 71%. Y todo este crecimiento, entonces, de alguna manera contribuirá para moldear el consumo de alimentos y sobre todo de proteínas animales en el mundo. ¿Y por qué? Porque con una clase media más grande, como vimos anteriormente, en este comparativo que hicimos del año 2000, con la previsión, con el estimado de esta clase media para el año 2030, y con más ingresos por todo lo que vimos anteriormente, en función del crecimiento económico que experimentará estas regiones, sobre todo los países en desarrollo, ¿no? Habrá un mayor consumo de alimentos, pero también de otros bienes. Habrá un cambio significativo en la dieta, porque la gente va a buscar más calidad y mayor diversidad de los productos alimentarios que consume todos los días. Y se estima, en función de esto, que por el año 2029, en las dietas estarán alrededor de 3.000 kilocalorías diarias promedio, constituidas de 85 gramos de proteína. Y todo esto de alguna manera va de la mano con el poderío económico de las diferentes regiones. Está científicamente comprobado. No, esto no son previsiones, no son estimaciones, no son hallazgos o no son opiniones. Está científicamente comprobado que el aumento de la renta camina de manos dadas con el aumento del consumo de proteínas de origen animal. En un primer momento carne, posteriormente otros derivados de las carnes eminentemente. Vemos acá entonces en esta gráfica que tenemos una relación en la parte de abajo de lo que sería el Producto Interno Bruto per cápita, y vemos a la mano izquierda el consumo per cápita anual de carne por los diferentes países. Y vemos que a medida que nos desplazamos hacia la derecha, hacia los $100.000 de renta o per cápita anual, vemos que el consumo sube dramáticamente. Vemos acá arriba Norteamérica, vemos acá Estados Unidos, Australia, vemos España, Canadá, Alemania, Argentina, Brasil. O sea, diferentes países. Tenemos acá México también en el centro. O sea, diferentes países con diferentes perfiles de consumo que están fuertes y científicamente vinculados a su Producto Interno, a su Producto Interno Bruto per cápita anual. Científicamente comprobado. Entonces, todo lo que vimos antes, el aumento del poderío económico, el crecimiento de la clase media, la reducción de la pobreza, todo esto va a poner más plata en el bolsillo de la gente. Y al sentirse económicamente más fuerte, la gente deriva parte de su renta
parte de su poder económico, de su poder adquisitivo, a cambiar su dieta, incluyendo un mayor aporte de proteínas de origen animal, marcadamente carnes, o de pollo, o de res, o de cerdo, o de pescado, o de ovino, o de lo que sea. Si tomamos esta proyección otra vez y la desglosamos por diferentes áreas del mundo y analizamos en base a los diferentes animales que servirán de fuente de proteína para el consumo de la población, vamos a ver que a la mano derecha tenemos el consumo promedio anual y la producción promedia anual a nivel de crecimiento, perdón, estamos acá a la mano izquierda, perdón, el crecimiento en la producción y el consumo a nivel global. Y posteriormente tenemos el desglose por las diferentes regiones. Y vamos a ver que la gran fuerza de consumo vendrá definitivamente de los países con ingresos medios, ¿no? Que son lower middle income countries, ¿no? También una contribución importante vendrá de los países de bajo ingreso, ¿no? Y menos expresivamente de los países de ingreso medio alto, que son los que están inmediatamente a la mano derecha de esta porción central de la gráfica, que es de donde vendrá definitivamente el gran aumento de consumo de proteínas animales. Y otro detalle importante que vemos en esta gráfica, definitivamente en la carne de pollo, que tras todo lo que ha pasado el mundo durante la pandemia, se ha convertido en la proteína animal más consumida en el mundo, seguirá manteniendo una posición de liderazgo. No importa de qué manera observemos, de qué manera desglosemos los perfiles de consumo, sea global, sea regional, sea por poder adquisitivo, no importa. La carne de pollo asoma verdaderamente como una fuente de proteína de destacada, de proeminente importancia, sobre todo, otra vez, en esta región de ingreso alto, de ingreso promedio, medio, ¿no? Que es de donde vendrá verdaderamente el gran consumo de proteínas en el mundo en las próximas décadas. Que es la barra azul en la parte inferior de todas estas barras que vemos distribuidas acá en la gráfica. Vemos la carne de cerdo también con una participación sumamente importante y la carne de res, aunque muy apreciada, sobre todo en los países nuestros, desde México hasta la Tierra del Fuego, vemos que su participación tiende a ser en las próximas décadas bastante más tímida que la participación de la carne del crecimiento y la participación de la carne de pollo y de la carne de cerdo. Para poder responder adecuadamente a toda esta transformación que va a haber en las dietas y por consecuencia a responder adecuadamente al aumento de consumo en las proteínas animales que va a haber por cuenta de todo esto que vimos anteriormente, se estima, según lo que se ve en esta gráfica, en un 45% la necesidad de crecimiento de la producción de proteínas animales hasta el año 2035 para lograr mantener esta población o este consumo atendido. Lo que significa que las diferentes cadenas de producción tendrán que adecuarse para poder responder satisfactoriamente a estas diferentes demandas que habrá por proteína de origen animal si quiere mantener su participación. Acá vemos que de todas ellas, ¿no? La carne de pollo, la que está en la parte de abajo de la gráfica, es la que ha tenido la producción, el crecimiento de la producción más destacado entre todas ellas, ¿no? También no podemos despreciar la contribución que ha tenido, ¿no? La comida de mar, ¿no? Los pescados, que son la barrita gris, que se ve en la parte superior de las diferentes barras de la gráfica. Vemos que al igual que el pollo, el consumo de pescado está aumentando de manera significativa y sustancial en el mundo, convirtiéndose en una proteína que no puede por su aumento de consumo ser despreciada como, vamos a poner así, una amenaza a las cadenas de producción de proteína de origen terrestre, que son el pollo, el cerdo, la res, los huevos y los ovinos y lo que sea. Entonces, más o menos será esta la figura que estaremos viendo en las próximas décadas, en lo que a la producción
proyectada se refiere para poder atender este aumento de demanda que va a haber por todas estas transformaciones socioeconómicas de que hemos hablado anteriormente en las diapositivas por las que pasamos. No sorprendentemente, o quizás sorprendentemente para algunos, la respuesta a este aumento de producción no vendrá de los países desarrollados, que son los que se ve, o están representados en la parte izquierda de esta gráfica, ¿no? Por las barras azules. Vamos a ver que verdaderamente, perdón, los países desarrollados a la mano derecha, ¿no? Representados por las barritas verdes. Vamos a ver que el gran aporte en la producción de proteínas animales vendrá verdaderamente de los países en desarrollo, que son los que están representados a la mano derecha por las barras azules, a la mano izquierda de la gráfica por las barras azules. Entonces se estima que los países desarrollados aportarán tan solo un 10% de este aumento de demanda que habrá, de este aumento en la producción que habrá para poder responder a esta demanda. Tocando a los países en desarrollo, 90% de este volumen que necesitaremos aportar o ofrecer a los mercados mundiales para poder atender a la demanda futura en función a los cambios socioeconómicos por los cuales estamos y estaremos pasando en las próximas décadas. Lo que significa que se abre para los países nuestros, los países en desarrollo en los cuales nos incluimos nosotros, ¿no? México, Centroamérica y Sudamérica, ¿no? Oportunidades fantásticas, porque es de acá verdaderamente que va a salir la producción de proteínas animales para alimentar este mundo hambriento de las próximas décadas. Ese 2.000 millones más de personas que están por llegar hasta el año 2050. Y la otra buena noticia es que no solamente estaremos, los beneficios que se abren para nosotros como productores es tremendo, como vimos anteriormente en la gráfica anterior, sino que también muchos de estos países que tendrán su demanda por productos de origen animal aumentada en función de todos estos cambios que hemos visto, no necesariamente son capaces de producir para poder atender su demanda interna y necesitarán importar. Y los países que están en condiciones de producir en cantidad suficiente para atender a su demanda interna y tener, ¿no?, un sobrante para exportar, se beneficiarán aún más todavía de estas grandes oportunidades que se abrirán por cuenta de todo esto. ¿Cuáles son los diferenciales con los que contamos nosotros para poder competir con ventajas importantes frente a los demás países productores de proteínas animales? Latinoamérica y Caribe representan 9% de la población mundial. Tiene 4% de la población mundial rural, 16% de la tierra sembrada, 33% de la tierra arable del mundo, pero aún no usada, 23% del área de floresta, reúne 50% de la biodiversidad, detiene 22% del agua potable y tiene como reserva 31% de los 35 millones de kilómetros cúbicos de agua dulce. O sea, nosotros reunimos una configuración de recursos, quizás sea única en toda la Tierra. O sea, somos una región privilegiada por la naturaleza, ¿no? Y de esta manera tenemos acá todos los recursos por los que trabajar para convertir esto en oportunidad de crecimiento para las cadenas de producción de proteínas animales en nuestros diferentes países y en nuestras diferentes regiones. Traduciendo todo esto que vimos de manera resumida en la diapositiva anterior, si le ponemos acá, por ejemplo, las reservas de agua dulce, vamos a ver que Latinoamérica y Caribe tiene agua en cantidad absurda cuando comparada a la disponibilidad del agua de los otros continentes o de las otras regiones del mundo. Vemos que definitivamente detenemos la mayor reserva de agua dulce en el mundo. Y producir alimentos, no importa su origen, producir proteínas de origen animal significa una extrema necesidad de agua para poder, primero, producir los granos que irán a alimentar a estos animales. Segundo, tener el agua necesaria para, en el caso de los animales, poder realizar la faena y su conversión de animales a productos de consumo. Entonces, el agua es un elemento vital
Y sin el agua no logramos verdaderamente ser competitivos. Pero no es suficiente el agua. Solamente el agua no es suficiente. Necesitamos tener tierras arables para poder de ahí extraer los granos, el maíz, la soja, el sorgo, el trigo, o lo que sea que usamos en la formulación de los piensos, usamos en la formulación del alimento balanceado para alimentar los diferentes animales de las diferentes cadenas de producción que tenemos en nuestros países. Entonces, la combinación de tierras arables con la disponibilidad de agua son de vital importancia para el éxito de los países que piensan en explotar sus cadenas de producción de proteína animal, de tal forma sacarle provecho a este aumento de la demanda que va a haber en las próximas décadas. Vemos acá otra vez que Latinoamérica y Caribe tienen una situación privilegiada muy parecida a la de África subsahariana, pero con una diferencia marcada, ¿no? El gran porcentaje de tierras arables con buena logística, o sea, con la cercanía a los puertos, es más privilegiada en Latinoamérica y Caribe que en África, como vemos acá en la gráfica, aunque tengamos aunque tengamos porcentajes iguales de tierras arables disponibles para ser usadas. Luego, la logística facilita la comercialización de la producción y aumenta la competitividad de las cadenas de producción cuando estamos, por ejemplo, apuntando al mercado internacional y también al mercado nacional, porque nos hace mucho más barato transportar esta mercancía de un punto a otro, reduciendo su costo y de esta manera beneficiando las cadenas de producción que estarán usando esta materia prima posteriormente para la formulación del alimento balanceado a ser proveído a sus diferentes cadenas de producción de proteína. Tenemos un clima sumamente favorable, estamos todos acá en una franja roja de calor, lo que significa que la producción nuestra es mucho más barata, por ejemplo, que la producción avícola en la parte este o noreste de Estados Unidos, por ejemplo, o de la Unión Europea, que necesita por el clima, sobre todo en el invierno, bastante duro, de condiciones técnicas, de tecnología y de equipos mucho más sofisticados que los galpones abiertos nuestros para producir pollo, por ejemplo, o tenemos un ciclo de producción mucho más intenso en lo que a los granos se refiere. Brasil, por ejemplo, puedo hablar de Brasil con un poco más de propiedad. Ya tenemos áreas de Brasil que sacan 3 cosechas al año. Lo normal son 2 cosechas al año. O sea, ninguna otra parte del mundo logra, gracias al clima, a las tierras que tenemos disponibles y a la tecnología que hemos incorporado a la producción de grano, ningún otro país del mundo tiene la capacidad de producir 2 cosechas al año. Y ya estamos hablando de que en algunas regiones estamos sacando 3 cosechas al año. Esto hace con que esta tremenda productividad de la tierra beneficie no solamente por el mayor volumen de producción que logramos extraer del área que tenemos disponible de tierras arables, sino que hace con que el costo de producción de estos granos se reduzca dramáticamente, aumentando la competitividad de las empresas que dependen de estos granos para poder sostener a sus negocios. No solamente la industria de producción animal, sino que, por ejemplo, la industria de bebidas, de cerveza, la que demanda malta, la que demanda cebada, y así igualmente para otras áreas que necesitan de los granos como materia prima para poder llevar adelante sus negocios. América Latina y Caribe es una región privilegiada, representa 14%, ¿no? Representa 14% de la producción y 23% de las exportaciones mundiales de productos básicos, agrícolas y pesqueros. Se prevé, se estima un incremento de 22% de los cultivos y 16% de los productos ganaderos, 7 y 2 puntos porcentuales respectivamente, superiores al promedio mundial. En el 2028, se estima que la región representará 25% de las exportaciones mundiales de productos agrícolas y pesqueros. Todavía, gran parte de la región ha logrado un respetable crecimiento en la productividad, pero aumentarla aún más será esencial para atender la demanda doméstica y hacer frente a la competitividad internacional. Lo que significa que tenemos inmensos recursos naturales, tenemos gente disponible, tenemos gente de buena calidad, mano de obra, con conocimiento, con ganas de trabajar, tenemos recursos naturales para hacerlo, pero necesitamos
de tecnología si queremos aumentar la productividad de las zonas productivas distribuidas a lo largo de los diferentes países que componen nuestra región. Esto será vital, ¿no? Para no solamente atender la demanda, sino que competir en un escenario internacional cada vez más duro, cada vez más difícil, porque son muchos los interesados en toda esta explosión que va a haber en el consumo de los alimentos en las próximas décadas, sobre todo en el aumento del consumo de carne. Si le damos una mirada a todo esto que vimos de una manera resumida, vamos a ver que todos los países de la región, desde México hasta la Tierra del Fuego, tienen en la agricultura un componente importante de su Producto Interno Bruto. Vamos a ver a México acá. Por ejemplo, tenemos agricultura representa un 3,5% de su Producto Interno Bruto. Ocupa 16% de su población y responde por 6,2% de sus exportaciones. Si vemos Honduras, la agricultura hondureña representa un 13,4% de su Producto Interno Bruto. En Belice, 15%. En Panamá, 3,5%. En Costa Rica, 5,6%. Y así sucesivamente. Si le damos una mirada hacia abajo, vamos a ver, por ejemplo, que en Colombia representa 6,1% del Producto Interno Bruto, 9,4% de Ecuador, 13,3% de Bolivia, 3,4% en Chile, 7% en Argentina, 5% en Brasil. O sea, de alguna manera todo esto muestra que nuestros países tienen una vocación natural para la agricultura, para la producción avícola, y vimos esto en el testigo, ¿no?, que leímos anteriormente hace dos diapositivas. Todos los países verdaderamente tienen en la agricultura un contribuyente importante para su Producto Interno Bruto, para el uso de su mano de obra, que significan empleos y beneficios sociales, y de igual forma para sus exportaciones. Despreciar, darle la espalda a todo esto, definitivamente será una equivocación. Lo que tenemos que hacer es sacarle aún más provecho a toda esta vocación, no solamente mejorando las cadenas de producción, sino que incorporándole más tecnología para que podamos ser no solamente más eficientes, sino que más competitivos también, para que podamos de esta manera reforzar la posición que parece ser naturalmente nuestra en este escenario de mayor consumo de alimentos y de proteínas animales en las décadas venideras, como vimos anteriormente. Otro detalle sumamente importante, los costos laborales, ¿no? Vemos acá que, por ejemplo, tenemos una situación de gran ventaja cuando comparado a otros países del mundo, ¿no? Tenemos acá Sudamérica, Centroamérica, México, ¿no? Vemos que tenemos un costo en la franjita amarilla, ¿no?, roja, que es bastante inferior a lo que se ve, el costo horario de la mano de obra, ¿no?, por los diferentes países en el mundo. Esto también consideramos que aún tenemos procesos sumamente intensivos, ¿no?, en las cadenas de producción de proteína animal nuestra, sea en el campo, sea en los mataderos. Esto nos da una ventaja importante frente a los otros países que ya no disponen de una mano de obra tan asequible a nivel de costo horario como la que seguimos teniendo nosotros. Todavía todo este escenario extremadamente atrayente que vimos para los países que verdaderamente abracen las oportunidades que hay en el mundo en las próximas décadas por cuenta del aumento de la necesidad de consumo y de producción de alimentos de una manera general y de proteínas animales de una manera específica. Todo esto verdaderamente trae no solamente beneficios, sino que también exige sacrificio por el hecho de que tenemos muchos desafíos por cumplir si queremos verdaderamente insertarnos a ser parte de este escenario que va a disfrutar de estas muchas beneficios, de estos muchos beneficios por cuenta de todo esto que vimos anteriormente. El primer de los desafíos es que ya no es suficiente saber producir pollo, cerdo, res, ovino, pescado, huevo, sino que tenemos que estar cumpliendo con una serie de requisitos socioeconómicos que han marcado verdadera y fuertemente la pauta de la industria de producción de alimentos en el mundo, sobre todo la industria de la producción de proteínas animales en el mundo, como vemos acá en esta gráfica. O sea, ya no necesitamos tan solo saber producir los diferentes animales y de ello extraer, ¿no?, la carne
para comercializar y atender la demanda de la población oeste y la exportación. Tenemos que considerar muchos otros factores, como por ejemplo el cambio, bienestar animal, prácticas sociales anti-esclavitud, sostenibilidad en la producción, impacto en la salud humana y el impacto que tiene las doenças zoonóticas en las cadenas de producción y cómo todo esto de alguna manera acaba por afectar también a la salud humana. En este contexto, es muy fuerte, seguramente que ustedes han escuchado esto todos los días, ¿no? De diferentes fuentes, de sus maestros, de sus profes, ¿no? En función a los estudios que están haciendo, el famoso concepto de One Health. Este concepto de One Health ha sido de alguna manera plasmado, copiado, ¿no? Por la Organización Internacional de Epizootia, por la FAO y por todo esto, pero esto no es nuevo. Esto es parte de una filosofía, ¿no? Es parte del concepto de vida de una filosofía japonesa que ha sido fundada por el señor Mokichi Okada. Acá en Brasil tenemos una empresa que se llama Kirin, K-O-R-I-N, si quieren después visitar el sitio de ellos. Ellos producen desde hace mucho, ¿no? Hace por lo menos 30 años que ellos producen sus productos en base a One Health. Porque segundo esta empresa pertenece a la fundación Mokichi Okada. Es el nombre del señor, del filósofo japonés que creó esta filosofía de vida, que se basa de manera sencilla, pero sumamente importante, ¿no? En el concepto de que es imposible haber salud y bienestar si los animales, los hombres y la tierra están enfermos. Entonces, este concepto trajo FAO, la Organización Mundial de la Salud y los otros organismos internacionales para dentro de lo que es la cadena de producción de proteína animal, como si fuera algo novedoso. No lo es, no lo es, pero ya está ahí desde hace mucho. Y esta empresa en Brasil produce verdaderamente todos sus productos basados en este pilar de One Health, por el hecho de que esto es la espina dorsal de esta filosofía que está por detrás del trabajo de esta fundación. Ellos hacen un trabajo sumamente interesante, tienen un producto, cuando nadie hablaba de producto libre de antibióticos, en los años 90, ellos ya estaban en la delantera del mercado produciendo 100% de su pollo libre de antibióticos. Tienen un producto premium que cuesta por lo menos un 30 o un 40% más que un pollo normal, que un pollo común, por decirle. Por el hecho de que sus prácticas de producción son completamente diferenciadas. Y han tenido un tremendo éxito y han crecido de manera vertiginosa a lo largo de los últimos años. Pero siempre orientados por el concepto de que solamente será posible vivir en armonía y con salud si el medio ambiente, los animales y los hombres están saludables. Y para esto uno depende del otro. O sea, es un proceso como si fuera un ciclo sin fin, en el que la salud animal asegura la salud del hombre, que a su vez asegura la salud del ambiente, que va a beneficiar a los animales. O sea, es un proceso de moto continuo, ¿no? Que está en permanente interacción y en permanente dinamismo para poder garantizar esta armonía a nivel del universo. Pero esto vino como un componente importante de lo que serían las reglas, por decirle, o de la pauta para la producción de animales en el mundo desde hace unos 8 o 10 años, ¿no? Por las manos de la FAO. Y definitivamente las empresas en el mundo, para poder seguir siendo competitivas en este universo de muchos competidores, necesitan estar muy pendientes de la incorporación del concepto de One Health a sus prácticas productivas. Otro punto sumamente importante es la sanidad animal. Vimos esto en la primera diapositiva cuando entramos en lo que sería la sesión de los desafíos. La sanidad animal es un prerequisito clave, indisociable del éxito de la industria de producción de proteína animal. Pues la sanidad de los animales dicta, ¿no? Moldea o determina, quizás sea más apropiado, determina lo que sería la mortalidad, los volúmenes y costos de producción, que a su vez determinarán un mayor o menor grado de sostenibilidad de esta cadena y de competitividad del negocio, que irán determinar en gran medida la disponibilidad de alimentos y la seguridad alimentaria de los alimentos producidos por esta cadena.
contribuyendo no solamente para sostener a su población, sino que también para atender a la demanda del mercado internacional, al mismo tiempo en que preserva el turismo y contribuye al mantenimiento y a la preservación de la biodiversidad de los diferentes países. Por su capital, por su vital, por su más que significativa importancia, tiene que ser la sanidad animal una prioridad de Estado y no de gobierno. De igual forma, la inocuidad alimentaria también asoma como otro prerequisito clave para el éxito de la industria de proteínas animales. Si no tenemos sanidad en el campo y no tenemos inocuidad en el matadero, nunca seremos una empresa o un país respetado por la calidad de los productos de origen animal que producimos. Y de tal forma, nunca seremos capaces de competir a nivel internacional. Y por consecuencia, nunca seremos capaces de sacarle provecho a esta inmensa, tremendamente significativa oportunidad que se abrirá por cuenta del aumento del consumo de alimentos y de proteínas de origen animal que vendrá de la mano con los cambios socioeconómicos de los cuales hemos estado hablando desde el inicio de esta presentación. De igual forma, al igual que la sanidad animal, la inocuidad alimentaria determina la eficiencia, el volumen y el costo de producción a nivel de matadero, la sostenibilidad de la cadena y la competitividad del negocio, que por consecuencia están vinculados fuertemente a la seguridad alimentaria, al comercio internacional otra vez y también al turismo. Por su gran importancia en lo que a las cadenas de producción animal se refiere, pescado, huevo, res, ovino, cerdo, pollo, no importa. Por su importancia, ella tiene que ser una prioridad de Estado y no de gobierno. El 61% de todos los patógenos humanos son de origen animal. O sea, ¿cómo podemos pensar en One Health si tenemos animales enfermos o si estos animales de alguna manera pueden representar o llegan a representar una amenaza a la salud humana? El 61% de todos los patógenos son de origen animal. Y de los 175 nuevos patógenos emergentes en humanos, 75% son considerados zoonóticos. Sin embargo, es importante acordarse también que algunas enfermedades a menudo solo afectan a los animales, con implicaciones económicas, ambientales y sociales. Otra vez el tema de la sanidad, en este caso, en su apreciada bajo la interacción con la salud humana. Los animales están para atender a las necesidades, ¿no?, alimentarias de la población mundial, de los seres humanos. No podemos prescindir del consumo diario de proteínas animales. No creo en este tema de plant-based porque esto es cuento chino. Necesitamos comer proteínas de origen animal todos los días para tener una salud física, mental adecuada y podamos de esta manera tener una vida saludable. Verdaderamente, proteínas animales en la dieta es fundamental y capital importancia para la salud global del hombre, ¿no?, y de la vida sobre la tierra. La sostenibilidad, seguramente, juntamente con bienestar animal, ha sido de las palabras más comentadas, ¿no?, en los últimos, no sé, 5 años. Se escucha por lo menos docenas de veces por día hablar de la sostenibilidad de las cadenas, de la sostenibilidad del negocio, de la sostenibilidad de las prácticas, de sostenibilidad. Y hace completo y total sentido, por el hecho de que la sostenibilidad en realidad, si nos damos cuenta, es sobre todo una cuestión económica. Pero se nos han traído la sostenibilidad como un prerequisito con el cual tenemos que cumplir si queremos permanecer en este mercado. Porque el mercado se ha vuelto mucho más sostenible, dependiente, ¿no?, por cuenta de un proceso de comunicación masiva, intentando convencer y distorsionar la percepción de la realidad de la sostenibilidad por parte de la población, lo que ha creado un choque con las industrias productoras de alimentos que se pusieron en una posición de criminales, por decirle, dentro de la sociedad, como si nosotros fuéramos los responsables, ¿no?, de la contaminación que está por ahí
sobre la superficie de la Tierra. O sea, atribuyen a nosotros una responsabilidad que no nos toca, que verdaderamente a nosotros no nos corresponde, ¿no? Cuando hablamos de la huella de carbono, todo esto. O sea, es un cuento chino, es desviar la atención de la real realidad de lo que es la huella de carbono, que es la quema de combustibles fósiles. Pero desafortunadamente esto es un clavo que tenemos, ¿no? Que tenemos atravesado en la garganta nuestra, ¿no? Que tenemos que de alguna manera saber convivir con él, tragárselo de alguna manera, ¿no? Para poder seguir en este negocio, en este mercado en que estamos. Verdaderamente tenemos las cadenas de producción de proteína animal en todo el mundo, no, en todo el mundo. Tiene una gran responsabilidad con el medio ambiente, porque sabe que su negocio, la existencia de su negocio, la supervivencia de su negocio depende de la sanidad de la naturaleza, de la cual viene el agua y de la cual vienen los granos para sostener el proceso productivo de los diferentes animales que producen. Entonces, ¿cómo voy a dañar la fuente de las materias primas más importantes de las que necesito yo para poder seguir existiendo como empresa, como negocio, ¿no? Pero desafortunadamente el discurso plantado, ¿no? El discurso impuesto, ¿no? Sobre la sociedad internacional es de que nosotros somos, ¿no? Los criminales, somos los responsables por todo lo que está sucediendo. Y de esta manera entonces a cada día se nos exige que hagamos más y más y más y más. Pero si de alguna manera tomamos o entendemos la sostenibilidad como una cuestión económica importante, como una cuestión social importante, quedará mucho más fácil entenderla y trabajarla en beneficio nuestro, y de esta manera estaremos correspondiendo a esta expectativa, ¿no? A la plenitud. Se ha ganado tanta importancia en los últimos años que está entre las 10 principales preocupaciones de los CEOs de las empresas que han sido encuestadas en el mundo por esta empresa, ¿no? Aparece acá en la posición de número 8, ¿no? Entre las principales preocupaciones, tal ha sido la importancia que se ha ganado en los últimos años. Vemos acá incluso un remark importante que ya ha ascendido de la posición 13 para la posición 9 en el año 2020. Concluyendo, para llevarse a la casa en el fin de semana, los hábitos alimentarios seguirán cambiando por cuenta de los cambios socioeconómicos por los que pasa la sociedad, como vimos, marcadamente el aumento de los ingresos y de la urbanización, y cómo todo esto refleja, influencia y afecta la demanda por alimentos y sobre todo el perfil de la demanda por alimentos y el consumo de proteínas de origen animal. Impulsando de esta manera la demanda por proteína animal, además de otras proteínas, creando oportunidades para la industria de la carne en todo el mundo. El aumento de la demanda de proteína animal exigirá más tierra, más agua, clima y grano, pero también una creciente preocupación e inversión con la sanidad, inocuidad, productividad, sostenibilidad y bienestar animal de las cadenas productivas, para no solo atender el aumento de consumo, sino que también las expectativas sociales, lo que acabamos de comentar. Nuestra región es la que cuenta con más recursos naturales para responder adecuadamente a estos desafíos y por consecuencia sacarle provecho a los muchos beneficios económicos y por extensión sociales que van a asomar de estas oportunidades que se abren para nosotros. Todavía la agricultura de la región nuestra, que sus cadenas de producción de proteína animal son muy asimétricas y están estructuradas de manera insuficiente para cumplir prontamente con los requisitos del mercado internacional de carne. Los países y las empresas, por consecuencia, deben resolver estas limitaciones a fin de poder disfrutar de los muchos beneficios económicos y sociales que se originarán de estos cambios. Era lo que tenía para ustedes esta tarde. Muchísimas gracias por la atención. Otra vez, Rafael, muchísimas gracias por darme el privilegio y el honor de estar acá hablando con los estudiantes de esta conceptuada y reconocida universidad. Y bueno, estoy a la orden en el caso de que tengan ustedes preguntas acerca de lo que vimos en esta presentación. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Fabio. Te lo agradezco de veras de todo corazón. Esa perspectiva que tú le das desde
una manera global, ¿no? Cómo se están comportando los mercados, cómo el poder adquisitivo de la gente, para dónde van las tendencias, qué nos está exigiendo hoy en día el mercado, qué nos va a pedir. Eso es sumamente importante, ¿no? Y bueno, tenemos una pregunta, dice, desde su punto de vista, ¿cuál es la perspectiva o panorama sobre la relación entre la producción de carne y la sustentabilidad ambiental? Como comentaba anteriormente, verdaderamente no podemos separar las dos cosas, porque uh, la sostenibilidad ambiental, ella es inherente, indisociable del negocio. Entonces son las empresas productoras de carne, de pollo, de res, de cerdo, son las que más verdaderamente se preocupan con el ambiente donde se infieren, porque este ambiente necesita ser sano en el sentido más amplio posible de la expresión del término de la palabra, para poder garantizar que todo lo que venga de ahí sea verdaderamente sano y pueda de alguna manera permitir la existencia, la supervivencia de la empresa, no solamente en el momento presente, sino que a nivel futuro. Las empresas sí tienen una gran responsabilidad de seguir preservando el medio ambiente, pero verdaderamente la manera como se nos exponen, ¿no?, frente a la sociedad a nivel internacional, no importa si México, Brasil, Argentina, Unión Europea, Asia o en otras partes del mundo, o sea, siempre hemos sido mostrados a la sociedad como los responsables de todo lo que pasa con el planeta, ¿no? Al contrario, somos los principales interesados de que este planeta siga siendo lo más sano posible, porque ahí vienen las dos materias primas vitales para la existencia de nuestras empresas y la supervivencia de nuestras empresas por los años venideros, que son el agua, los granos y el ambiente que necesitamos para poder crear y producir los animales. Muchas gracias, Fabio. Bueno, pues son de las preguntas que nos hicieron en el chat. Creo que la gente que estuvo escuchando tu conferencia, creo que se va con una perspectiva totalmente diferente. Yo me llevo que estamos en el continente de mayor producción de alimentos por los recursos que tú comentabas. Tenemos agua, tenemos sol, tenemos tierra, tenemos mano de obra, tenemos un clima especial, condiciones medioambientales que otros continentes no lo tienen. Entonces, por eso están volteando a ver al continente americano y parte de ello, bueno, pues podemos contribuir en el sistema agropecuario, hablando de las carreras de veterinaria, de agronomía, de ingeniero en alimentos, esa contribución que necesitamos mano de obra y gente capacitada, especializada, para poder llevar a cabo la producción y sobre todo la exportación de ese tipo de alimentos que nos van a estar pidiendo los países. Exigiendo, exactamente, con un poder adquisitivo alto. Y el cliente, pues es el que manda. ¿Sí? Perfecto. Amigo, te quiero dar muchísimo... permítame, aquí ahí tenemos otra pregunta. Dice... Por favor. Doctor Fabio, ¿qué opina usted de la producción de la carne de laboratorio? Yo prefiero seguir con una buena chuleta. Muy bien, es bueno porque ahí en esa misma pregunta dice, ¿realmente es más ecológica? ¿Llegará a competir con la producción normal en precio? Mira, yo no soy la persona, yo no soy un cientista o un investigador que tengo el conocimiento y la experiencia para poder verdaderamente hacer un pantallazo completo, pero tengo tratado de leer lo que está ahí y con mucho gusto le puedo hacer llegar un trabajo reciente que se hizo en la Universidad de Davis en California, que ha sido publicitado creo en la semana pasada o antepasada, demostrando que la producción de carne artificial es 10 o 20 veces más dañina para el medio ambiente que la producción de carne natural. Aparte, el hecho de que no sabemos cómo esto de alguna manera se nos va a afectar. Si algún día esto llega al mercado de forma comercial y asequible, cómo esto nos podrá afectar la salud. Definitivamente es algo que se está creando, se están poniendo volúmenes inmensos de recursos, pero creo que no tanto pensando en el desarrollo de carne artificial, ¿no?, de origen celular, sino que más que todo cómo esta inversión podrá más adelante retornar a mí con ventajas económicas,
¿no? Es mucho más un negocio financiero que un negocio tecnológico. O sea, la parte tecnológica es simplemente un medio de sacarle provecho económico a todo esto. Como ha sido con el plant-based y todo esto que en este momento en Estados Unidos está en completo declínio, está viviendo su ocaso. Me imagino que la carne de laboratorio, donde se está poniendo mucha atención, fuerza, holofote, la prensa y todo esto, va a pasar por la misma situación. Va a pasar por la misma situación. Si quiere, con mucho gusto te hago llegar el trabajo para que distribuya a sus alumnos por una universidad más que respetada, más que conceptuada, ¿no? Y el trabajo es absolutamente exento por el hecho de que ellos tienen más que todo una preocupación y un interés científico en divulgar estas informaciones más que todo. Muy amable, doctor. Y bueno, pues un último comentario, que fue una excelente plática y muchísimas gracias. A todos ustedes. Fabio, bueno, pues a nombre de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, a nombre del Centro de Ciencias Agropecuarias al cual pertenecemos, dentro de él, bueno, tenemos el Departamento de Ciencias de los Alimentos. Te damos las gracias por haber dado esta plática. Ya te hice llegar tu certificado por ahí, producción de proteínas animales en el mundo, presente y futuro. Creo que los muchachos, la gente que estuvo escuchando tu conferencia se lleva un muy buen sabor de boca. Yo quería que te conocieran, quería la calidad de pláticas que tú das. Siempre nos deja algo que llevar y meditar en casa. Y bueno, en ese preámbulo te doy las gracias, te mando un abrazo desde México, sí, y recuerda que aquí tienes tu casa, la Universidad Autónoma de Aguascalientes siempre estará abierta para ti. Ojalá y nos puedas acompañar en unas visitas más adelante, con ahora que se acaban de hacer las charlas presenciales, que ya pasamos todo eso que vivimos anteriormente de no poder juntarnos, pero bueno, que la conozcas. Hemos estado cerquitas, a punto de vernos aquí en México, Querétaro, no se ha dado, pero creo que vienen tiempos mejores y sobre todo para que los muchachos te conozcan y sepan esa perspectiva a nivel mundial, ¿no? Fabio, te doy las gracias, te mando un abrazo, cuídate mucho. Ok, muchísimas gracias otra vez, Rafael, por darme el privilegio y el honor de estar acá hablando con los estudiantes, compartiendo con ellos un poco de la información, de la experiencia que traigo. Para mí ha sido verdaderamente una experiencia muy placentera, muy agradable. Reverte, aunque virtualmente, también ha sido un placer renovado, ¿no? Y de igual manera te mando un gran y fuerte abrazo desde Brasil y estoy a la orden. Invítame, que ya estoy con la maleta lista. Muchísimas gracias, te mando un abrazo, hermano, cuídate mucho. Ok. Igual, buen fin de semana a todos ustedes. Muchísimas gracias.